Ahora un momentito, acércate. La cuerda colgaba frente a mí como una línea final, inmóvil, silenciosa, esperando. Daniel estaba de espaldas, tan tranquilo como siempre, ajustando un nudo con la misma delicadeza con la que antes me tomaba de la mano al cruzar la calle. En ese instante entendí que no iba a gritar, que no iba a correr hacia la puerta cerrada, que no iba a suplicar. El miedo no llegó de golpe, fue una certeza fría, limpia, definitiva, y mientras mi corazón latía con una calma imposible, pensé que todo había empezado de la forma más inocente del mundo, caminando. Salíamos a caminar durante horas, sin rumbo y sin reloj, como si el tiempo fuera una sugerencia y no una regla. Las calles cambiaban, los parques se repetían, el cielo pasaba del azul al naranja sin que ninguno de los dos lo señalara. Daniel caminaba a mi lado, siempre a mi lado, ni un paso adelante ni uno detrás. No me apuraba, no me guiaba, no parecía tener prisa por llegar a ningún lugar. Eso, al principio, me pareció una bendición. Era atento de una manera poco común, no de esos hombres que hablan sin parar para impresionar, ni de los que llenan los silencios por miedo a quedarse solos con sus pensamientos. Daniel sabía callar, me escuchaba con una concentración absoluta, como si cada palabra mía tuviera un peso específico, como si estuviera tomando nota mental de todo lo que decía. A veces asentía, a veces sonreía apenas, y otras simplemente me miraba, con una expresión suave que me hacía sentir vista sin sentirme juzgada. Cuando me tomaba de la mano, lo hacía con cuidado, casi con respeto. No apretaba, no tiraba, no buscaba dominar el gesto. Era como si temiera que yo pudiera romperme o desaparecer si hacía un movimiento brusco. Esa delicadeza me tranquilizaba. Venía de relaciones donde todo era urgencia, reclamo, ruido. Con Daniel no había presión, no había preguntas incómodas, no había exigencias disfrazadas de interés. Recuerdo pensar que era la primera vez que me sentía realmente segura al lado de alguien. No porque me prometiera protección, sino porque no parecía necesitar demostrar nada. Caminábamos y hablábamos de cosas pequeñas, libros que habíamos dejado a la mitad, canciones que escuchábamos de niños, recuerdos que no dolían. A veces él se detenía a observar un árbol, una fachada vieja, una grieta en la acera, y yo lo esperaba sin impaciencia, convencida de que esa lentitud era una forma de profundidad. Había momentos, sin embargo, en los que su silencio se alargaba un poco más de lo normal. No era incómodo, pero sí denso, como si su mente estuviera en otro lugar al que yo no tenía acceso. Yo lo atribuía a su carácter tranquilo, a esa forma introspectiva que tanto me atraía. Nunca pensé en hacer preguntas incómodas. No quería romper algo que parecía tan frágil y, al mismo tiempo, tan perfecto. Daniel no hablaba mucho de su pasado. Yo tampoco insistía. Me decía a mí misma que cada persona tiene derecho a sus sombras, a sus zonas privadas. Además, todo en él parecía coherente, su forma de vestir sencilla, sus rutinas claras, su manera educada de tratar a los demás. Nada sobresalía, nada desentonaba. Era casi demasiado normal, demasiado correcto, demasiado calmo. Con el tiempo empecé a notar que esa perfección tenía bordes difusos, no algo concreto, no algo que pudiera señalar con el dedo, más bien una sensación leve, como un murmullo interno que me decía que había algo que no estaba viendo, pero cada vez que esa idea aparecía, bastaba con que Daniel me sonriera o me tomara la mano para que desapareciera. Ahora, frente a aquella cuerda, entendía que esa inquietud había estado ahí desde el principio, escondida bajo paseos largos y silencios amables. Entendía que nada había estado fuera de lugar porque todo había sido cuidadosamente colocado para parecerlo, y mientras él terminaba el nudo, con la misma paciencia con la que caminábamos juntos, supe que la verdadera rareza no era lo que estaba a punto de pasar, sino lo mucho que había tardado en darme cuenta. La recuerdo con una claridad incómoda, como si mi mente hubiera decidido grabarla con más detalle que otros momentos felices. Fue un encuentro casual, de esos que uno atribuye al azar y luego aprende a desconfiar. Caminábamos por una avenida amplia,
arbolada, hablando de nada en particular, cuando vi a mi madre salir de una farmacia con una bolsa blanca en la mano. Carmen, siempre tan recta, tan correcta incluso en su forma de caminar, levantó la vista y me reconoció de inmediato. Hija, dijo, sorprendida pero sonriente. Qué casualidad, me detuve, feliz por verla, y sentí cómo la mano de Daniel se tensaba apenas en la mía. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que algo dentro de mí se alertara por un segundo. Lo ignoré, siempre he sido experta en ignorar pequeñas señales cuando no encajan con la historia que quiero creer. Las presentaciones fueron normales, demasiado normales. Mamá, él es Daniel, dije. Daniel, mi madre, Carmen. Daniel sonrió. Una sonrisa educada, medida, sin exageraciones. Le dio la mano con firmeza, mirándola a los ojos, como si estuviera siguiendo un protocolo aprendido de memoria. Mi madre, que suele ser intuitiva hasta el exceso, devolvió el gesto con cortesía y comenzó a hacer las preguntas habituales. ¿A qué se dedicaba? Si vivía cerca, si nos conocíamos desde hacía mucho. Daniel respondió a todo con frases breves, claras, impecables. No dijo de más, no dijo de menos. Incluso la hizo reír con un comentario ligero sobre el clima, algo tan inofensivo que parecía ensayado para ese único propósito. Yo observaba la escena con una mezcla de orgullo y alivio. Me tranquilizaba que él pareciera encajar tan bien en ese pequeño examen improvisado. Mi madre me miró un par de veces, evaluándome en silencio, como solo ella sabe hacerlo. No dijo nada extraño, no frunció el ceño, no hubo advertencias. Cuando nos despedimos, Carmen me dio un beso en la mejilla y me dijo que luego la llamara. Daniel se quedó quieto mirándola alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció entre la gente. Pensé que estaba siendo educado. Pensé muchas cosas que ahora me parecen absurdas. Seguimos caminando. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. El silencio, que antes me resultaba cómodo, empezó a pesar. Noté que Daniel ya no miraba el paisaje. Sus ojos estaban fijos al frente, como si estuviera repasando algo internamente. Yo iba a romper el silencio cuando él lo hizo primero. No debimos haber conocido a tu madre, dijo en voz baja. Me detuve. Me giré hacia él, esperando una sonrisa, un guiño, alguna señal de ironía. ¿Cómo? Pregunté riendo. ¿Celos? Tranquilo, pasó la prueba. Pero Daniel no sonrió. Su rostro estaba serio, casi tenso. No enfadado, no molesto. Algo distinto, algo que no supe nombrar en ese momento. Me sostuvo la mirada unos segundos demasiado largos y luego desvió los ojos, como si hubiera dicho algo que no debía. No importa, añadió. Olvídalo. Intenté bromear de nuevo, restarle peso a la frase. Le dije que mi madre era inofensiva, que no interrogaba a nadie, que no tenía por qué preocuparse. Él asintió mecánicamente, pero ya no volvió a tomarme de la mano. Caminamos el resto del trayecto separados por unos centímetros que se sintieron como kilómetros. Esa noche, en casa, repasé la escena una y otra vez. Busqué explicaciones racionales. Timidez, incomodidad, mala elección de palabras. Daniel no parecía alguien capaz de decir algo con mala intención. Sin embargo, la frase se me quedó clavada como una espina pequeña pero persistente. No debimos haber conocido a tu madre. No me sentí incómodo, no fue raro, sino no debimos, como si hubiera una regla previa que habíamos roto sin saberlo. Antes de dormir, recibí un mensaje suyo. Perdón si soné extraño hoy. A veces hablo sin pensar. Le respondí que no pasaba nada, que estaba todo bien, y era cierto, al menos eso quería creer. Pero mientras apagaba la luz, sentí por primera vez una duda real, una grieta mínima en la imagen perfecta que había construido de él. Ahora sé que ese fue el momento exacto en el que algo cambió, no de forma visible, no de manera dramática, fue un cambio silencioso, casi elegante, como una puerta que se cierra sin hacer ruido, dejando a alguien del otro lado sin que lo note de inmediato. Después de aquel encuentro con mi madre, algo se desplazó entre nosotros, aunque en apariencia todo siguió igual. Seguimos caminando, seguimos hablando de cosas pequeñas, seguimos riendo en los mismos lugares, pero había una diferencia sutil, casi invisible. Yo empecé a observarlo con más atención, no porque sospechara de él,
sino porque una parte de mí quería confirmar que todo estaba bien, que aquella frase había sido solo un desliz sin importancia. Fue entonces cuando surgió, por primera vez, el tema de su casa. Un día deberías invitarme a la tuya, dije una tarde, con naturalidad, como quien propone algo obvio. Siempre estamos afuera. Daniel no se detuvo, pero su paso se volvió más lento. Miró al frente, no a mí. No, respondió. No es buena idea. Me sorprendió más el tono que la respuesta. No fue brusco ni defensivo. Fue firme, cerrado. ¿Por qué? Pregunté sonriendo, intentando que sonara ligero. No muerdo, lo prometo. Suspiró despacio, como si esa conversación ya hubiera ocurrido en su cabeza muchas veces. No necesitas verlo, dijo. No te haría bien. Me reí, incómoda. ¿Ver qué? ¿Desorden? Créeme, no me importa. Por primera vez me miró directamente. Sus ojos no mostraban nerviosismo, sino algo parecido a la convicción. No es eso. Esperé a que continuara. No lo hizo. Seguimos caminando en silencio, y sentí una mezcla extraña de curiosidad y decepción. No estaba acostumbrada a que alguien me cerrara una puerta de forma tan educada y al mismo tiempo tan definitiva. En los días siguientes volví a sacar el tema, siempre con cuidado, como si rodeara un objeto frágil. Cada vez obtenía una variación de la misma respuesta. No es el momento. Más adelante. Confía en mí. La palabra confía empezó a incomodarme, no porque no confiara en él, sino porque sentía que la usaba como un sustituto de la verdad, como si la confianza fuera algo que debía entregarse a cambio de no hacer preguntas. No parece justo, le dije una vez, con más seriedad. Yo te dejo entrar en mi vida. Conoces a mi familia, mis rutinas, mis miedos, y yo no sé casi nada de ti. Daniel se detuvo. Me tomó las manos con esa suavidad que siempre me desarmaba. Precisamente por eso, dijo, porque te respeto, porque no quiero arrastrarte a cosas que no necesitas cargar. Sus palabras eran amables, incluso tiernas, pero algo en ellas me heló por dentro. No hablaba como alguien que teme ser juzgado, sino como alguien que cree saber qué es lo mejor para el otro, como si yo fuera una niña a la que había que proteger de una verdad demasiado grande. Intenté bromear, decir que sonaba dramático, que no estaba hecha de cristal. Él sonrió apenas, pero no cedió. Esa fue la primera vez que sentí una leve irritación. No una discusión, no un conflicto abierto, sino una incomodidad silenciosa que se me quedó adherida al pecho. A partir de entonces, empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Daniel evitaba responder preguntas concretas sobre su pasado, cambiaba de tema con habilidad cuando mencionaba trabajos anteriores, amigos, lugares donde había vivido. No mentía, simplemente desviaba, como si todo su relato estuviera compuesto de espacios en blanco cuidadosamente colocados. Y sin embargo, conmigo era atento como siempre. Me escribía cada mañana, se aseguraba de que llegara bien a casa, recordaba cosas pequeñas que yo misma olvidaba haberle contado. Esa contradicción me confundía. ¿Cómo alguien podía ser tan presente y, al mismo tiempo, tan inaccesible? Una noche, antes de despedirnos, reuní valor. Daniel, dije, ¿alguna vez vas a dejarme entrar del todo? Guardó silencio, un silencio largo, pesado. Luego apoyó su frente en la mía. Cuando llegue el momento, susurró. Te lo prometo. Quise creerle. Me aferré a esa promesa como quien se convence de que no hay nada peligroso en una habitación cerrada, siempre que alguien diga que es por tu bien. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo empezó a inquietarme. La sensación de que no se estaba ocultando a sí mismo, sino algo que yo no debía descubrir. Y aún así, seguí caminando a su lado, porque todavía no entendía que hay secretos que no esperan ser revelados, sino evitados. Ocurrió una tarde cualquiera, de esas que no parecen destinadas a quedarse en la memoria. El cielo estaba cubierto, el aire era fresco y caminábamos por una calle tranquila, casi vacía. Hablábamos de algo sin importancia, no recuerdo qué, cuando Daniel se detuvo de repente. No fue un tropiezo ni una pausa casual, fue una detención absoluta, como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Me di cuenta unos pasos después y volví sobre mis pasos. ¿Qué pasa?, pregunté. Él no respondió. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente al frente.
no a una persona, no a un objeto concreto, simplemente al espacio. Sus ojos estaban abiertos, concentrados, con una intensidad que nunca antes le había visto. No parpadeaba, no respiraba de forma evidente. Sentí una incomodidad inmediata, un tirón instintivo en el estómago. Daniel, repetí, más bajo. Entonces habló sin apartar la vista. ¿No lo ves? Seguí la dirección de su mirada. Asfalto, una farola, un árbol algo torcido por el viento. Nada más. ¿Ver qué? Dije, giró ligeramente la cabeza hacia mí, como sorprendido por mi pregunta. Al ciervo, respondió. Está justo ahí. Volví a mirar, con más atención esta vez. Busqué una silueta, una sombra, cualquier cosa que justificara su afirmación. No había nada. La calle seguía vacía, silenciosa, completamente normal. No hay nada ahí, Daniel, dije con cuidado. Solo el árbol. Parpadeó. Una vez. Dos. Como si despertara de un sueño breve pero intenso. Su expresión cambió de golpe. La concentración se transformó en confusión, luego en algo parecido a la vergüenza. Ah, murmuró. Sí, tienes razón. Es solo la forma del árbol. Me confundí. Se rió suavemente, intentando restarle importancia, pero su risa sonó hueca, forzada, como un gesto aprendido para cerrar situaciones incómodas. Yo asentí, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. No fue miedo inmediato, sino una sensación extraña, profunda, difícil de explicar. Algo no encajaba. Seguimos caminando, pero ya no era igual. Yo lo observaba de reojo, intentando detectar cualquier otra rareza. Él volvió a hablar con normalidad, retomó la conversación como si nada hubiera pasado. Me preguntó por mi día, por un libro que estaba leyendo, por una receta que quería probar. Todo parecía volver a su cauce habitual, pero yo ya no estaba completamente ahí. ¿Te pasa seguido? Pregunté al cabo de un rato, fingiendo curiosidad ligera. Eso de confundirte. Daniel tardó unos segundos en responder. A veces, dijo, cuando estoy cansado. No insistí. No sabía cómo hacerlo sin sonar alarmista. Me dije que todos tenemos momentos de distracción, ilusiones ópticas, imágenes que el cerebro completa de forma errónea. Yo misma había confundido sombras con personas más de una vez. Intenté convencerme de que no era nada. Pero esa noche, al llegar a casa, la escena volvió una y otra vez a mi mente. La forma en que se había detenido, la seguridad con la que había afirmado ver algo inexistente. No había duda en su voz, no había juego ni ironía. Para él, el ciervo había sido real. Me pregunté si habría querido asustarme. La idea no tenía sentido. Daniel no era cruel, ni manipulador, ni buscaba llamar la atención. Si algo era excesivamente contenido, precisamente por eso me inquietaba más, no parecía una actuación. Durante los días siguientes empecé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. A veces se quedaba mirando un punto fijo mientras yo hablaba y tardaba unos segundos en reaccionar cuando lo llamaba por su nombre. Otras veces se sobresaltaba sin motivo aparente, como si hubiera escuchado algo que yo no podía oír. ¿Todo bien?, le preguntaba. Sí, respondía siempre. Todo bien. Quise creerle. Necesitaba creerle, pero una parte de mí empezó a registrar esas escenas como piezas sueltas de un rompecabezas que aún no entendía. No había una amenaza clara, no había un peligro evidente, solo una sensación creciente de estar caminando al lado de alguien que en ciertos momentos no compartía del todo la misma realidad que yo. La próxima vez que se detuvo, solo un segundo, mirando al vacío, sentí un impulso irracional de agarrarle la mano con fuerza, como si temiera que pudiera perderse en aquello que veía. Él me sonrió y apretó mis dedos con suavidad. Perdón, dijo, a veces me distraigo. Asentí, sonreí, seguí caminando, pero algo dentro de mí empezó a preguntarse, por primera vez con verdadera claridad, ¿qué más estaba viendo Daniel que yo no podía ver? El café era pequeño, estrecho, con mesas demasiado juntas y un murmullo constante que normalmente me resultaba reconfortante. El olor a café recién molido, a leche caliente y a azúcar quemada solía hacerme sentir en casa. Aquella tarde entramos para resguardarnos del viento, y por un momento pensé que ese ambiente cotidiano podría disipar la tensión que se había ido acumulando entre nosotros sin nombre ni explicación.
Nos sentamos cerca de la ventana. Daniel eligió la mesa, como siempre, de espaldas a la pared. Yo no le di importancia en ese momento. Lo interpreté como una manía inofensiva, una preferencia más. Pedimos lo de siempre. Él habló con voz tranquila, educada, incluso amable con la camarera, nada fuera de lugar, pero apenas ella se alejó, su cuerpo se tensó. Lo noté en los hombros, en la rigidez repentina de su cuello, en la forma en que dejó de apoyar completamente la espalda en la silla. Sus ojos comenzaron a moverse con rapidez, recorriendo el local como si buscaran algo específico entre las personas, las tazas, las sombras. ¿Te pasa algo?, pregunté, inclinándome un poco hacia él. No respondió de inmediato, se quedó mirando hacia la barra, luego hacia la puerta, luego hacia la ventana. Finalmente bajó la voz. «Nos están siguiendo». Sentí un vuelco en el estómago. «¿Qué?» «Desde que entramos», susurró. «¿No te diste cuenta?» Miré alrededor, parejas hablando en voz baja, un hombre mayor leyendo el periódico, dos estudiantes compartiendo un portátil. Nada parecía fuera de lo normal. «Daniel, es un café», dije, intentando sonar tranquila. «La gente mira, entra, sale. Es normal». Él negó con la cabeza, lentamente, y señaló con un gesto casi imperceptible. «Ella», dijo, «la camarera». La seguí con la mirada. Estaba limpiando una mesa cercana, lanzando miradas rápidas a los clientes, como hacen todos los camareros cuando esperan que alguien pida algo o se levante. «Está trabajando», respondí. «Nos mira porque estamos sentados aquí, porque necesita saber si queremos algo más». Daniel apretó los labios. Sus manos, apoyadas sobre la mesa, temblaban apenas. «No», insistió, «nos observa demasiado. No deja de mirarnos». Quise tocarle la mano, tranquilizarlo, pero dudé. Algo en su expresión me detuvo. No había paranoia teatral, no había exageración. Había una convicción silenciosa, profunda, que me resultó mucho más inquietante que cualquier arrebato visible. «Daniel», dije con suavidad, «nadie nos sigue, te lo prometo». Asintió, pero no pareció convencido. Cuando la camarera volvió con nuestras bebidas, él dejó de hablar. La observó con una atención tensa, casi hostil, hasta que se alejó. Yo intenté reanudar la conversación, contarle algo trivial, cualquier cosa que nos devolviera a la normalidad. Él respondió, pero sus respuestas eran cortas, automáticas. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, no dejó de mirar alrededor. Cada vez que la puerta se abría, se sobresaltaba. Cada risa fuerte, cada movimiento brusco parecía ponerlo en alerta. Yo bebía mi café sin disfrutarlo, con una sensación creciente de incomodidad que ya no podía ignorar. «¿Te pasa seguido?», pregunté finalmente. «¿Sentir que te observan?». Daniel tardó en responder. «Antes era peor», dijo al fin. «Ahora lo controlo mejor». Esa frase me heló la sangre. «Antes era peor». «¿Antes de qué?», quise saber. Me miró, y por un instante creí que iba a decirme algo importante, algo definitivo, pero desvió la mirada hacia la ventana. «No importa», dijo. «Ya pasó. Pagamos y salimos». El aire frío me golpeó el rostro y respiré hondo, como si hubiera estado conteniendo el aliento sin darme cuenta. Caminamos en silencio durante varias cuadras. Yo quería decir algo, preguntar, enfrentar la situación de una vez, pero no encontraba las palabras adecuadas. Tenía miedo de sonar exagerada, de malinterpretarlo, de romper algo que aún no entendía. Esa noche, en casa, no pude dormir. La imagen de Daniel observando a la camarera se repetía una y otra vez en mi mente. No era solo la sospecha, era la intensidad con la que la vivía, como si el mundo, para él, estuviera lleno de amenazas invisibles que yo no alcanzaba a percibir. Intenté buscar explicaciones racionales. Estrés, ansiedad, cansancio. Tal vez había pasado por algo que lo había marcado. Tal vez necesitaba ayuda. Pero junto a esas ideas apareció otra, más incómoda, que no quise aceptar del todo. La posibilidad de que para Daniel yo también pudiera convertirme algún día en parte de esa amenaza. Por primera vez desde que lo conocía, sentí miedo de verdad, no un miedo explosivo, no pánico, un miedo lento, silencioso que se instaló en mí como el café frío en el fondo de la taza, amargo, inevitable, imposible de ignorar.
Después del café, algo quedó suspendido entre nosotros, como una conversación que nadie se atrevía a terminar. Daniel siguió siendo atento, cuidadoso, casi delicado en cada gesto, pero yo ya no podía mirar esa atención sin preguntarme qué la motivaba. ¿Era cariño, protección o una forma sutil de control que todavía no sabía reconocer? Pasaron varios días antes de que volviera a mencionar su casa. No fue una insistencia directa, más bien una necesidad que había ido creciendo en silencio dentro de mí. Sentía que si no cruzaba esa frontera, si no veía por mí misma aquello que él protegía con tanto celo, la relación quedaría atrapada en una superficie amable, pero falsa. Daniel, dije una noche mientras caminábamos por una calle poco iluminada, necesito que confíes en mí. Se detuvo, no con brusquedad, sino con esa pausa absoluta que ya había aprendido a temer. Me miró largo rato, como si evaluara algo más que mis palabras. Yo confío en ti, respondió. Por eso no quiero llevarte ahí. Eso no es confianza, dije con más firmeza de la que esperaba. Es decidir por mí. No levanté la voz, no estaba enfadada, pero por dentro sentía una mezcla extraña de cansancio y determinación. Daniel bajó la mirada, sus manos se cerraron lentamente, como si luchara con un pensamiento que no quería formular en voz alta. No entiendes, murmuró. Entonces, explícame, pedí. No me trates como si no pudiera soportarlo. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era evasivo ni incómodo, era pesado, denso. Daniel respiró hondo, una vez, 2 veces. Está bien, dijo al fin. Si de verdad quieres verlo, confío en ti, pero tiene que ser un secreto. La palabra secreto resonó en mí con una fuerza inesperada. ¿Un secreto de quién?, pregunté. De todos, respondió. Incluso de ti, si puedes. No supe qué contestar. Parte de mí quería retroceder, decir que no importaba, que no hacía falta, pero otra parte, más fuerte, sabía que ya no podía seguir fingiendo que no veía las señales. Asentí. Está bien. Caminamos hasta su edificio en silencio. Era antiguo, de fachada gris, con un portal estrecho y mal iluminado. Subimos por las escaleras. No había ascensor. Cada paso parecía amplificar el latido de mi corazón. Daniel abrió la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido, aunque no hubiera nadie más. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, sentí algo físico, casi tangible, como si el aire hubiera cambiado de densidad. No era un lugar acogedor, pero tampoco inmediatamente amenazante. Era extraño, demasiado silencioso, demasiado ordenado en algunas cosas y caóticamente descuidado en otras. No toques nada, dijo en voz baja. Todavía. Asentí, aunque la petición me resultó inquietante. Dejé mi abrigo en una silla y miré alrededor, intentando no mostrar mi nerviosismo. No había música, no había televisión encendida, no había sonidos externos, solo ese silencio espeso que parecía observarme tanto como yo al lugar. ¿Ves por qué no quería traerte?, preguntó. Todavía no, respondí con honestidad. Daniel me miró con una mezcla de alivio y tensión. Entonces, espera, dijo, ya casi. No supe qué significaba ya casi, no supe si hablaba de minutos, de explicaciones o de algo más profundo. Solo supe que, al cruzar esa puerta, había aceptado entrar en una parte de su mundo que no estaba pensada para ser compartida. Mientras avanzábamos hacia el interior del apartamento, tuve una sensación clara y perturbadora, la de haber sellado algo sin entender del todo las condiciones, como si la confianza que yo pedía no fuera un puente, sino una cerradura que acababa de girar. Y aunque todavía no había visto nada concreto que justificara mi inquietud, supe, con una certeza que me heló la sangre, que ya no había vuelta atrás. El interior del apartamento no se parecía a nada que hubiera imaginado. No era el caos de alguien descuidado, ni la austeridad de quien vive de paso. Era otra cosa. Algo intermedio, desubicado, como si el lugar no estuviera pensado para vivir, sino para permanecer. Avancé despacio, siguiendo a Daniel. El suelo estaba limpio, pero desnudo. No había alfombras, ni cuadros, ni fotos. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, y la luz provenía de lámparas mal colocadas que creaban sombras irregulares, inquietantes. Sentí un leve mareo, como si mi cuerpo intentara adaptarse a un espacio que no reconocía como seguro. Busqué con la mirada señales normales,
Un sofá, una mesa de comedor, una estantería con libros. Había mesas, sí, pero no del tipo que uno espera. Eran mesas de trabajo, llenas de frascos de vidrio, tubos de ensayo desparejados, botellas reutilizadas con líquidos de colores apagados. Algunas tenían etiquetas escritas a mano, otras no. No entendía nada. Daniel, empecé a decir. Todavía no, me interrumpió con suavidad, sin mirarme. Caminé un poco más y entonces lo noté con claridad. No había cama, ni siquiera un colchón, solo una esquina vacía, como si dormir fuera una actividad prescindible. Tampoco vi un armario. Su ropa estaba doblada en cajas de cartón, apiladas con un orden casi obsesivo. Aquello no era un hogar, era un espacio funcional para algo que no alcanzaba a comprender. ¿Dónde duermes? Pregunté, incapaz de contenerme. A veces no duermo, respondió, como si hablara del clima. No siempre es necesario. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que había explicaciones simples para todo aquello, pero mi cuerpo no reaccionaba como ante algo normal. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. En una de las mesas vi cuadernos viejos, de tapas gastadas, llenos de anotaciones caóticas, diagramas sin título, palabras tachadas, flechas que no llevaban a ninguna parte clara. Me incliné un poco para mirar mejor y Daniel reaccionó de inmediato. No los leas, dijo más rápido de lo habitual. Me enderecé. Perdón. En el centro del apartamento había algo cubierto con una chaqueta antigua, oscura, claramente fuera de lugar. No era una forma definida, pero tampoco era un simple montón de objetos. Había volumen, intención. Me detuve frente a eso, sin tocarlo. ¿Qué es esto? Pregunté, sintiendo cómo se me secaba la boca. Daniel se colocó a mi lado. Por primera vez desde que habíamos entrado, parecía decidido. Su postura cambió, como si hubiera aceptado que ya no podía seguir postergando nada. Ha llegado el momento de contártelo todo, dijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no de emoción, sino de una anticipación oscura, densa. ¿Todo qué? Susurré. Él no respondió de inmediato. Se acercó a una de las mesas y tomó uno de los frascos. Dentro flotaba algo indistinto, una masa pequeña que no quise identificar. Lo dejó en su lugar con cuidado excesivo. Nada de esto es lo que parece, comenzó. Sé que para ti puede verse extraño, incluso perturbador, pero necesito que escuches antes de juzgar. Quise decirle que aquello ya era demasiado, que no estaba preparada, que algo en mí gritaba que debía irme, pero no me moví. Estaba paralizada, atrapada entre la curiosidad y un miedo que empezaba a tomar forma concreta. Daniel, dije, esto no es normal. Me miró con una expresión que no había visto antes. No era calma, no era ternura, era convicción absoluta. Lo normal está sobrevalorado, respondió. La mayoría de la gente no ve lo que realmente importa. Sentí un nudo en el estómago. Todo en ese lugar parecía confirmar una verdad que yo había evitado enfrentar. Daniel no solo guardaba secretos, vivía dentro de uno. Mientras lo escuchaba prepararse para hablar, entendí algo con una claridad dolorosa. La persona con la que había caminado durante horas, la que me hacía sentir segura, la que me tomaba de la mano con cuidado, existía. Pero también existía este hombre, este espacio, este mundo cerrado y silencioso. Y no estaba segura de querer conocer la conexión entre ambos. Daniel se movía por el apartamento con una seguridad que no le había visto nunca. Ya no era el hombre silencioso de los paseos, ni el que dudaba antes de responder. Aquí, entre frascos y cuadernos, parecía en casa. Yo, en cambio, sentía que cada respiración me costaba un esfuerzo consciente, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Lo que hago aquí es importante, dijo mientras retiraba lentamente la chaqueta que cubría el objeto del centro. Debajo no había una máquina, ni un cuerpo, ni nada que pudiera entender de inmediato. Era una estructura improvisada, recipientes conectados con tubos de plástico, soportes metálicos reciclados, botellas colgando a distintas alturas. Dentro de algunos frascos flotaban formas pequeñas, oscuras, irreconocibles. Mi estómago se contrajo con violencia. Daniel, murmuré, ¿qué es todo esto?
Investigación, respondió con calma. Avances, el inicio de algo que va a cambiarlo todo. Hablaba con entusiasmo contenido, como si temiera que al elevar demasiado la voz pudiera romper la fragilidad de su logro. Caminó hacia una de las mesas y abrió un cuaderno. Las páginas estaban llenas de fórmulas incompletas, dibujos torpes de órganos, esquemas que mezclaban palabras científicas con frases casi infantiles. Estoy muy cerca, continuó, más de lo que cualquiera imagina. Una cura, no para una cosa en particular, para todo. Lo miré, incapaz de procesar lo que estaba diciendo. ¿Para todo? Todas las enfermedades, afirmó. El cuerpo es más simple de lo que nos hacen creer. El problema es que nadie quiere ver las conexiones reales. Me mostró uno de los frascos. Dentro flotaba el cuerpo rígido de un pájaro pequeño, con las alas plegadas de forma antinatural. Sentí un mareo inmediato y tuve que apoyarme en la mesa para no caer. ¿Por qué hay animales muertos aquí?, pregunté con la voz temblorosa. Pruebas, respondió. Fases necesarias, algunos no sobreviven, pero eso es parte del proceso. Di un paso atrás. Mi cuerpo empezó a temblar sin que pudiera controlarlo. Busqué con la mirada algo que tuviera sentido, un microscopio, instrumental médico real, algo que justificara su discurso. No había nada, solo objetos domésticos reutilizados, frascos comunes, tubos de ferretería. Esto no es ciencia, dije casi en un susurro. Daniel, esto no es real. Su expresión cambió. No se enfadó, no gritó, me miró con una decepción profunda, casi dolorosa. Eso es lo que ellos quieren que creas, respondió. La ciencia oficial está limitada por el miedo. Yo no. Retrocedí otro paso. Mi espalda chocó con una pared fría. ¿Quiénes son ellos? Daniel sonrió apenas. Todos. En ese momento entendí que no estaba ante un hombre excéntrico con ideas extrañas. Estaba frente a alguien que había construido un mundo propio, cerrado, coherente solo para él. Cada gesto amable, cada silencio tranquilo, cada negativa educada había sido una capa más de ese mundo, cuidadosamente puesta para que yo no viera lo que había debajo. ¿Sabes por qué no quería que conocieras este lugar?, preguntó. Porque una vez que lo ves ya no puedes ignorarlo. Sentí una presión en el pecho, una urgencia primitiva de huir. Tengo que irme, dije. Daniel negó con la cabeza, despacio. Todavía no, aún no he terminado de explicarte. No necesito más explicaciones, respondí. Esto está mal. Su voz se volvió más baja, más controlada. No, dijo. Lo que está mal es que no confíes. En ese instante comprendí la trampa. Para él, confiar no significaba compartir dudas, sino aceptar su realidad sin cuestionarla. Yo no era su pareja en ese espacio. Era una testigo potencialmente peligrosa. Mi cuerpo temblaba con tanta fuerza que apenas podía mantenerme en pie. Busqué la puerta con la mirada. Estaba cerrada. Daniel se colocó ligeramente entre ella y yo, no de forma agresiva, pero sí deliberada. Tranquila, dijo, no quiero hacerte daño, nunca quise, pero ya no importaban sus palabras. Todo mi ser gritaba que estaba en peligro, que aquel descubrimiento no era un secreto fascinante, sino una advertencia tardía. Y mientras lo escuchaba hablar de curas imposibles y enemigos invisibles, supe, con una claridad aterradora, que había cruzado una línea que no debía existir, y que salir de allí no iba a ser tan sencillo como entrar. El sonido del teléfono rompió el silencio como un disparo. Durante un segundo no supe de dónde venía, hasta que sentí la vibración insistente en el bolsillo de mi abrigo. Ese pequeño gesto cotidiano, una llamada entrante, se sintió irreal en aquel espacio suspendido fuera de toda normalidad. Daniel se detuvo en seco, me miró. No al teléfono, a mí. No contestes, dijo con calma. Ahora no. Mi mano ya estaba dentro del bolsillo. Es mi madre, respondí sin pensar. Algo se tensó en su rostro. No fue ira, fue alerta. ¿Carmen?, preguntó. ¿Por qué te llama ahora? No respondí. Saqué el teléfono y contesté antes de que pudiera arrepentirme. ¿Mamá? Su voz llegó agitada, demasiado rápida para ser una charla casual. ¿Dónde estás?, preguntó sin rodeos. Miré a Daniel. Él estaba inmóvil, escuchando cada sílaba. Con Daniel, dije, en su casa. Hubo un silencio breve, cargado.
Escúchame con atención, dijo Carmen. ¿Sigues con ese chico? Sí, respondí confundida. ¿Por qué? Respiró hondo. Huye ahora mismo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Mamá, ¿de qué hablas? Hoy en las noticias, continuó, un paciente fugado de un hospital psiquiátrico, tranquilo, educado, peligroso. Mostraron su foto. Es él, estoy segura. Es Daniel. Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme. No, no puede ser. Te estás equivocando. No, dijo con firmeza. No me equivoco. Lo reconocí en cuanto lo vi. Tienes que salir de ahí ya. Daniel dio un paso hacia mí. ¿Quién es? Preguntó, con una voz peligrosamente serena. Me giré, cubriendo el micrófono con la mano. Es una amiga, mentí. Él me observó con atención, como si midiera la consistencia de mis palabras. Dile que estás bien, dijo, que todo está bajo control. Volví a llevar el teléfono a la oreja. Mamá, luego te llamo, susurré. Estoy bien. No cuelgues, suplicó. Por favor, no cuelgues. Corté. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tenso, era definitivo. Daniel me miraba sin parpadear. Ya no había amabilidad en sus ojos, ni protección, solo una calma fría, concentrada. Ese secreto no puede salir, dijo finalmente. Daniel, empecé, dando un paso atrás. Yo no. Él levantó la mano, pidiéndome silencio. Se giró y caminó hacia una repisa al fondo del apartamento. Cada paso suyo resonaba como un eco amplificado en mi cabeza. Mi mirada siguió sus movimientos, incapaz de apartarse. Sobre la repisa había varios objetos, frascos, papeles, herramientas pequeñas y una cuerda cuidadosamente enrollada. La reconocí de inmediato. No supe por qué, pero su presencia me resultó tan clara como una palabra dicha en voz alta. No quería que esto pasara así, dijo, sin mirarme. Tú aceleraste las cosas. El pánico me atravesó con una claridad brutal. Ya no había dudas ni explicaciones posibles. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Busqué la puerta cerrada, busqué una ventana. Había una, al otro lado de la habitación. Daniel, dije con la voz rota, déjame ir. Se giró lentamente hacia mí con la cuerda en la mano. Si te vas, respondió. Todo esto habrá sido en vano. En ese instante entendí algo aterrador. Para él, yo no era una persona en peligro. Era una variable, un riesgo, un problema que debía resolverse. El teléfono, todavía caliente en mi mano, vibró de nuevo. No lo miré, no me atreví. Daniel dio un paso hacia mí y supe con una certeza absoluta que si no actuaba en ese mismo segundo, no habría nadie más que pudiera hacerlo por mí. No pensé. Si lo hubiera hecho, quizá me habría quedado paralizada, buscando palabras, razones, una salida lógica donde ya no la había. Mi cuerpo se movió solo, impulsado por un instinto antiguo y brutal, sobrevivir. Daniel avanzó un paso más. La cuerda colgaba de su mano con una naturalidad insoportable, como si fuera una extensión más de su brazo. No corría, no levantaba la voz, no tenía prisa. Esa calma fue lo que me dio fuerzas. Tomé la silla más cercana y la lancé contra la ventana con todo lo que tenía. El vidrio explotó en un estallido seco, ensordecedor. El aire frío entró de golpe, cortándome la cara, llenando la habitación de ruido y fragmentos brillantes. ¡No! Gritó Daniel por primera vez, pero ya no lo estaba escuchando. Me subí a la silla, ignorando el dolor en las manos al apoyarme sobre los bordes rotos. Sentí cómo el vidrio me cortaba la piel, cómo la sangre empezaba a brotar, caliente, real. Ese dolor me ancló al momento, me recordó que estaba viva. Salté. No recuerdo la caída con claridad, solo el golpe seco contra el suelo, el aire escapando de mis pulmones, el sabor metálico en la boca. Me levanté como pude y corrí. Corrí sin mirar atrás, sin rumbo, sin pensar en nada más que poner la mayor distancia posible entre ese lugar y yo. Grité, no sé en qué momento ni a quién. Grité hasta que alguien respondió, hasta que unas manos me sujetaron, hasta que vi luces azules reflejarse en las paredes, hasta que escuché voces firmes, órdenes claras, pasos apresurados subiendo las escaleras. La policía llegó rápido, demasiado rápido para mi percepción distorsionada del tiempo. Me sentaron en una ambulancia, me cubrieron con una manta, me hicieron preguntas que respondí a medias, con frases cortadas y una voz que ya no parecía mía. Es tranquilo,
oí decir a uno de los agentes. Muy educado. Colaboró sin problemas. Vi a Daniel salir del edificio escoltado, esposado, con la cabeza erguida y el rostro sereno. No me miró, no una sola vez, como si yo ya no existiera. Un buen chico, añadió alguien más. Nadie diría que... No escuché el resto. En los días siguientes todo fue ruido, declaraciones, médicos, miradas de lástima, silencios incómodos. Mi madre no se separó de mí. Me repetía que estaba a salvo, que ya había pasado. Yo asentía, pero sabía que no era del todo cierto. Algo se había roto en mí, de una forma silenciosa y profunda. Por las noches me despertaba recordando sus paseos tranquilos, su mano cuidada, su voz baja. Recordaba cómo me había hecho sentir segura sin levantar jamás una muralla visible. Y entonces entendía la verdad más incómoda de todas. El peligro no siempre grita. A veces camina a tu lado, despacio, paciente, esperando a que confíes. A veces me pregunto en qué momento exacto debería haber prestado atención. Si fue aquella frase sobre mi madre, la mirada al vacío, el miedo en el café, o si en realidad no hubo un solo momento, sino muchos pequeños avisos que elegí no escuchar porque parecían inofensivos. Hoy sigo caminando, sola, con más cautela, con más silencio interior, y cada vez que paso junto a alguien que parece demasiado tranquilo, demasiado correcto, recuerdo una lección que aprendí tarde. No todo lo que parece seguro lo es, y no todos los monstruos necesitan mostrar los dientes para existir.